Buenos días. Muchas gracias por acudir a la convocatoria de medios tras la celebración de la mesa del Senado en el día de hoy. Quería comenzar dándoles traslado de un asunto que se ha incluido fuera del orden del día y que ha concitado la unanimidad de los miembros de la mesa, que tiene que ver, lógicamente, con el apoyo y el cariño que esta institución, el Senado, traslada a las víctimas del terremoto ocurrido en Marruecos y también, por supuesto, de la tormenta Daniel, que estamos conociendo en Libia. El texto es una declaración institucional de la Mesa del Congreso. Saben ustedes, no es una figura, de la Mesa del Senado, no es una figura habitual, porque las declaraciones institucionales lo suelen ser del hemiciclo del Pleno, pero hay precedentes de que esto se haya producido anteriormente y, por tanto, incluyendo las aportaciones de los miembros del Grupo Popular y del Grupo Socialista, juntos, todos nosotros, hemos aprobado la declaración institucional que los servicios de prensa les darán traslado si tienen interés. Además, también en los asuntos fuera del orden del día, el presidente del Senado ha querido compartir con los miembros del resto de la mesa el contenido del informe jurídico que había preparado, que había pedido y que ha sido preparado por los letrados del Senado. En su nombre quiero agradecer el trabajo del señor Cabero y del equipo técnico que han desarrollado ese informe, porque es un informe impecable que deja meridianamente claras las conclusiones en relación a qué debe hacer el Senado con la conformación de los grupos parlamentarios que han solicitado su creación con senadores prestados por parte de otro grupo y, además, justificado, en este caso, por qué. La conclusión del informe es que esta es la esencia del informe, en mi opinión, es que lo que sucede en el Congreso y lo que sucede en el Senado es diferente, porque el reglamento del Congreso y el reglamento del Senado es diferente. Por eso, el Grupo Popular sí considera que es un fraude de ley la constitución de los grupos parlamentarios en el Congreso, porque tras la devolución de los diputados prestados al Partido Socialista se incumplen las condiciones para la creación de esos grupos parlamentarios en el Congreso, pero como el reglamento es diferente en el Senado, esa situación no se da en esta Cámara, de manera que aquellos grupos que se han presentado con 10 senadores, independientemente de cuál sea su origen político, con mantener 10 senadores, ese grupo reglamentariamente debe ser constituido. Ese es el contenido fundamental del informe, que además también incorpora y recuerda el resultado de una sentencia de 2017 del Tribunal Constitucional que también hablaba al respecto de este asunto, y esa conclusión de entender que lo que puede ser un fraude de ley en el Congreso, por el reglamento del Senado, si se quiere cumplir a rajatabla el Senado, el presidente del Senado acierta permitiendo la constitución de los grupos parlamentarios que así lo han solicitado. De esta manera, en el día de hoy, se suman a los grupos parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario de Izquierdas por la Independencia, lo que había sido el Grupo de Esquerra Republicana y Bildu hasta la 14ª legislatura, se suman en el día de hoy la constitución del Grupo del Partido Nacionalista Vasco, del Grupo de Izquierda Confederal y también el Grupo Plural, que incorpora, entre otros, a Junts per Catalunya y Coalición Canaria, el BNG, etcétera. Todos los grupos que han solicitado su creación, según este informe, cumplen el reglamento. Ahora bien, una cosa es cumplir el reglamento y otra cosa es cumplir la filosofía del reglamento, y en esto me quiero detener. El reglamento está diseñado para que efectivamente los grupos tengan 10 senadores y el presidente del Senado, y la propuesta que hemos trasladado al resto de miembros de la mesa es que las posibilidades de recursos económicos y de personal que tienen los grupos parlamentarios están diseñados para 10 senadores, no para 4, ni para 5, ni para 6. Por tanto, la propuesta que se ha trasladado a los grupos parlamentarios y que será definitivamente aprobada con los votos del Partido Popular en la mesa de la próxima sesión incorpora algunas modificaciones respecto a lo que habíamos conocido. En concreto, en relación a los portavoces adjuntos,
lo que se ha propuesto en el día de hoy para el conocimiento de todos los miembros de la mesa. También se va a dar traslado de ello a todos los portavoces, los que ya estaban nombrados y los que se nombran en el día de hoy con los 3 grupos nuevos. Es que tendrán portavoz adjunto todos aquellos grupos parlamentarios mientras tengan al menos 10 senadores. En el momento en el que esa condición no se cumpla, entonces no tendrán portavoz adjunto. Además de eso, el Grupo Socialista tendrá otros 3 más y el Grupo Popular otros 6 más, prácticamente acorde a las cifras del resultado de composición de los grupos parlamentarios. Por ser claro, si los senadores del Grupo Socialista prestados al PNV, a Junts, Coalición Canaria y al Grupo de Izquierda Confederal dejan de formar parte de esos grupos, en ese instante esos 3 grupos no tendrán portavoz adjunto. Así de sencillo y así de claro. Creo que es el reflejo de lo que esa propuesta incorpora. De la misma manera, también se ha remodelado el criterio de reparto de los módulos, es decir, de los asesores de los grupos parlamentarios. El reparto es diferente si se tiene 10 senadores que si no. De manera que prácticamente van a ver reducida a la mitad el número de asesores estos 3 grupos parlamentarios. El detalle concreto de qué número de asesores van a contar o qué número de módulos van a contar también lo pueden conocer a través de los servicios de la Cámara. Pero la novedad fundamental es la siguiente. El Congreso, en esto sí acierta, tiene un criterio de reparto de los módulos o asesores muy transparente y muy claro. Es un ratio. Es un ratio de número de asesores por cada diputado. En el Senado esta figura no se estaba llevando a cabo así, había diferentes criterios, en mi opinión arbitrarios, porque provocaba que al final de la legislatura había grupos parlamentarios con un ratio de un asesor por cada senador y, sin embargo, había otros grupos que tenían solo 0,3 por cada senador. El criterio que la mesa defiende es que todos los grupos por igual tengan el mismo ratio. Para mantener la filosofía del presidente del Senado, el señor Royan, su criterio es que no crezca el número de asesores en esta Cámara y que se reparta el número de asesores siguiendo ese criterio de todos un mismo ratio por número de senador. El ratio que había la legislatura pasada en términos medios era 0,41,5 por ser exacto, asesores por senador y, siguiendo ese criterio, multiplicando ese ratio por el número de senadores que tiene cada grupo parlamentario, entonces aparece el número de asesores que corresponde. Por simplificarlo, si un grupo se ha constituido con 10 senadores, pero dentro de unas horas va a tener 5, va a tener la mitad de asesores. Es así de sencillo y así declara también la propuesta que efectuamos. Por tanto, el presidente Royan cumple el reglamento, algo que no sé si sucede en todas las cámaras. Cumple el reglamento y, por tanto, si el reglamento permite que los grupos se constituyan, pero naturalmente el Partido Popular en el Senado no va a permitir que un grupo tenga con menos de 10 senadores los mismos recursos que tienen los grupos que sí cumplen la filosofía del reglamento. También hemos dado traslado a todos los miembros de la mesa del reparto de escaños y del reparto de despachos en esta casa. En relación al reparto de despachos, seguro no tiene demasiado interés para ustedes, porque hemos seguido un criterio también diferente del del Congreso. Hemos evitado cualquier tipo de arbitrariedad. Cada senador tiene su despacho. Aquí los despachos son muy pequeños y lo que viene a ser habitual en la práctica es que después, como los grupos parlamentarios tienen personal que trabaja al servicio de esos grupos parlamentarios y que nos ayudan en el día a día, en la práctica habitual es que haya despachos compartidos por 2 y a veces 3 senadores. Pero el criterio de reparto entre los grupos es muy sencillo y además es difícil no estar de acuerdo. Se ha atendido también en este sentido una petición del Grupo Socialista que nos parecía razonable en relación a la planta en la que deben compartirla varios grupos parlamentarios. Nos parece razonable y así se hará. Como digo, seguramente este tema tiene menos trascendencia que el reparto de escaños. En el reparto de escaños en el hemiciclo se ha tenido en cuenta que todos los socios aparentes del actual presidente del Gobierno puedan compartir sus portavoces el mismo pasillo, de manera que puedan estar juntos. Y así pues, dentro de la fracción del hemiciclo más a la izquierda, además del Grupo Socialista, también estarán situados allí
el grupo de Esquerra Republicana Bildu, ahora Izquierdas por la Independencia, y también el grupo de Sumar, aquí Izquierda Confederal. De manera que en la primera sección más a la izquierda del hemiciclo estarán 3 grupos parlamentarios, el Grupo Socialista, el Grupo de Izquierdas por la Independencia y el Grupo de Izquierda Confederal. Por tanto, en esa sección, como digo. En la sección intermedia, en la parte de la izquierda, en el mismo pasillo, estará el Grupo Nacionalista Vasco, el Grupo de Plural, que componen Junts, Coalición Canaria y el BNG, entre otros, y el Grupo Mixto. También parte del Grupo Socialista, que no tiene suficientes escaños en la primera sección, y el resto del hemiciclo, es decir, la mitad de la sección intermedia y toda la sección derecha, corresponderá al Grupo Parlamentario Popular. Explicado así, sin ver el gráfico, seguramente es más tedioso, pero estoy convencido de que en cuanto tengan ustedes el gráfico de reparto de escaños, van a poder traducir mis palabras en una imagen y eso siempre ayuda demasiado. Esta es exactamente, no sé si la cámara lo puede recoger, el reparto que hay de escaños. Pero, en cualquier caso, es mucho más sencillo, como digo, observarlo en papel en cuanto los servicios de la Cámara se lo faciliten. Bueno, estas son las cuestiones que se han abordado fuera del orden del día. Resumo, por tanto, el compromiso del presidente del Senado era cumplir al pie de la letra el informe de los servicios jurídicos y así ha sido. Por tanto, en el Senado, porque es distinto del Congreso, se constituyen todos los grupos, pero los grupos perderán tantos privilegios como senadores abandonen su grupo inmediatamente después de constituir el grupo. En la práctica, como eso va a ser así y ningún senador socialista va a permanecer en los grupos prestados, como digo, los grupos que se han creado en el día de hoy tendrán la mitad de asesores y no tendrán portavoces adjuntos en esta legislatura en la Cámara. Y, por otro lado, falta de constituir únicamente un grupo, que es el grupo mixto. Lo que hemos acordado es que, conocidos cuáles son únicamente los 4 senadores que no conforman ningún grupo parlamentario, puedan ser llamados por el presidente el próximo martes a las 10 de la mañana para nombrar además un portavoz de ese grupo mixto, y a las 10:30 del próximo martes 19 se convocará la primera Junta de Portavoces con todos los grupos parlamentarios constituidos, donde, entre otros asuntos, podremos escuchar la opinión de los grupos sobre estos temas o cualquier otro, y la mesa del 19 planteará después la aprobación de las cuestiones a las que he hecho referencia en el día de hoy, incluyendo los portavoces adjuntos, el reparto de escaños, los asesores y también algunas otras cuestiones de detalle que se han aprobado, se han trasladado, mejor dicho, en el día de hoy a todos los miembros de la mesa. Sobre estas cuestiones o cualquier otra me pongo a su consideración. Sí, buenos días. Por aquí, Esteban Heredero de la Agencia Europa Press. Me gustaría preguntarle si nos puede precisar los partidos que van a conformar el Grupo de Izquierda Confederal. Creo que está en Compromís y alguno más, si nos podía decir todos los grupos. Y, por otro lado, de las condiciones que habla de los portavoces adjuntos, del número de asesores, ¿eso requeriría algún cambio en el reglamento o tendría que ser aprobado simplemente por la mesa? Gracias. Bueno, está usted jugando con mi memoria ahora mismo porque no tengo el desglose de grupos que informan Izquierda Confederal, pero así a priori está Más Madrid, está Compromís, está el grupo de socialistas por Ibiza, creo que conforma ese grupo también. En muy breves días, ya lo damos por hecho, por eso, para no discutir los números, Geroa Bai, Uxue Barkos se incorpora como senadora autonómica previsiblemente por la Comunidad de Navarra. Hasta ahí llevo ya 4 o 5 y no sé si me falta alguno más. Creo que afecta también, sí, la agrupación socialista de La Gomera creo que también es parte de ese grupo. Y en relación a la necesidad de un cambio de reglamento, por supuesto, no es necesario. Eso es algo que se ha revisado. Es decir, todo esto que he trasladado hoy es algo que se podía haber aprobado en la mesa de hoy. Sin embargo, se ha querido dar conocimiento a los miembros de la mesa de que la mayoría del Senado tiene esta opinión respecto a estos asuntos y ejercerá esa mayoría en la próxima mesa, por supuesto, siempre escuchando
la posición de los grupos. Si hay un acuerdo de los grupos en otro sentido, que incluya al Grupo Popular, pues estaremos dispuestos a escuchar, lógicamente, esa posición, como no podría ser menos en cualquier institución democrática. Y no requiere, como digo, de ninguna modificación del reglamento, son todo competencias de la mesa, tanto la asignación de los módulos, de los escaños, de los despachos, de los portavoces adjuntos. Solo tendrían portavoz adjunto en esta legislatura el Grupo Popular, el Grupo del Partido Socialista e Izquierdas por la Independencia, que tienen 11 senadores y no van a perder ninguno. A priori no está previsto que pierda ninguno de forma voluntaria. Sí, ¿qué tal, señor Maroto? Usted ha hablado de menos recursos. Quería saber si esto también afecta al tema de las asignaciones económicas a los grupos. Y luego, por otro lado, le quería pedir una valoración respecto a la rebaja de pena que hemos conocido hoy a uno de los integrantes de la manada gracias a la ley del solo sí es sí. Gracias. Bueno, los asuntos que he expuesto son los tratados en el día de hoy. No conocía, conozco por usted esta rebaja de la sentencia, pero yo puedo valorar con criterio general. Una de las cuestiones que tiene como función atribuida a esta Cámara es la de segunda lectura. En la legislatura pasada se advirtió a Pedro Sánchez y a Irene Montero de las consecuencias nefastas que iban a tener para las mujeres, especialmente mujeres víctimas de violencia sexual, y para las víctimas de pederastia, esa ley. Sánchez y Montero y los socios de Sánchez y Montero sabían lo que hacían porque fueron advertidos en esta Cámara. Y yo entonces, como portavoz, incluso se lo advertí desde la tribuna. Cada vez que haya una sentencia que pone a un violador en la calle o a un pederasta en la calle, eso debe recaer sobre la conciencia moral y política de Pedro Sánchez e Irene Montero. No sé el futuro que tiene Irene Montero, tampoco nos preocupa demasiado, pero Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno en funciones y debería pedir perdón y disculparse en cada ocasión en la que una víctima ve cómo el recuerdo de lo sucedido vuelve a su mente y a la de sus familiares y amigos, a su entorno, por la desidia y por la mala praxis legislativa que quisieron voluntariamente tener. Más valía tener a los socios contentos para mantenerse en la Moncloa que mantener seguras a las víctimas de violencia machista y a las víctimas de la pederastia. Esa fue la filosofía de Pedro Sánchez. Y se constató precisamente aquí en esta Cámara, porque aquí fueron advertidos de que eso iba a ser así. Como digo, solamente hemos tratado estos asuntos en el día de hoy. Si hay alguna otra cuestión. Sí. Sí, hola, buenas tardes ya. Quería retomar, por un lado, la pregunta de Segundo sobre la asignación económica de los grupos parlamentarios, y esto también se recortaría una vez que bajen de 10 senadores. Y quería preguntar también si el Congreso ha hecho algún tipo de petición formal al Senado sobre el préstamo de los trabajadores que trabajan en la traducción de cara al pleno de investidura de Feijóo y del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Gracias. Sí, agradezco ahora sí la repregunta, porque efectivamente quizás por defecto mío no había comprendido el alcance de la misma. Lógicamente, en el momento en el que los senadores del Partido Socialista abandonan esos grupos, la asignación que tienen por senador desaparece. Por supuesto, claro, también va a la mitad esa parte, lógicamente. En relación a la parte de contacto entre las cámaras, a nivel técnico, de los servicios técnicos de ambas cámaras, es lógico que esto sea así además, porque es frecuente y además nos parece muy bien y correcto que los servicios técnicos de ambas cámaras mantengan una comunicación estrecha. Sí ha debido haber, según nos han dicho, alguna petición de información o de conocimiento sobre cómo opera el Senado en materia de traductores, procedimiento de contratación de de auriculares, etcétera. Pero vamos, es a nivel técnico alguna consulta. A nivel oficial o a nivel político, ninguna. A la mesa no ha llegado como tal ninguna petición al respecto. Y perdón, que me había olvidado una tercera pregunta. Esto también, en su calidad de senador del Partido Popular, ha anunciado este martes Feijóo que van a convocar la Comisión de Comunidades Autónomas. Quería saber cuándo podrían empezar a funcionar las comisiones y si en esta comisión tienen que venir los presidentes o pueden elegir, que nos cuente un poco cómo funciona. Gracias. Bueno, para esta comisión o para cualquier otra, simplemente por los plazos que maneja el procedimiento de la Cámara, antes de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, ninguna comisión, por una sencilla razón. El próximo día 19 es cuando se terminan de constituir los grupos y antes
no se puede dar el plazo a los grupos para la designación de los miembros de cada una de las comisiones. Si a eso añadimos la constitución de las comisiones y la elaboración de los órdenes del día, ustedes mismos calcularán que estamos ya con fecha posterior a la investidura fijada ya por la presidenta Armengol en el Congreso para la investidura de Alberto Núñez Feijóo. En cualquier caso, simplemente por un tema de procedimiento, las comisiones, todas ellas, cualquiera que sea, en el Senado tendrán que celebrarse con posterioridad. ¿De acuerdo? La Comisión General de Comunidades Autónomas tiene la potestad de permitir el uso de la palabra a todos los presidentes autonómicos. Eso es una potestad de los presidentes autonómicos, como es potestad de los grupos parlamentarios pedir su comparecencia en esta Cámara, en esa comisión o en cualquier otra. Por tanto, mucho habría que retorcer las cosas para que los presidentes autonómicos no quisieran dar su voz en la Cámara autonómica, en la Cámara territorial. Lo lógico será que expresen su opinión sobre muchísimas cuestiones, pero vamos, también las que afectan a las exigencias de los socios de Sánchez en relación a la formación del futuro Gobierno si no prospera la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Ahora sí, muchísimas gracias.